Bienvenidos de nuevo a los videos de Crystal Clear Electronics 2. Este es el segundo video del capítulo 20. En este video continuamos discutiendo las técnicas de ahorro de energía basadas en software y hardware. Eldode, ¿puedes decirnos por qué la escala de reloj es importante para nosotros? La escala de reloj es un factor importante porque el microcontrolador está basado en tecnología CMOS, la cual tiene la ventaja de que, en estado estático, cuando el circuito asume un estado lógico 1 o 0, consume una potencia casi insignificante. Pero durante las transiciones de estado, el consumo de energía es significativo. Este método es muy flexible, ya que puede implementarse tanto desde fuentes de reloj externas como internas. La frecuencia de su salida puede reducirse mediante prescalers o multiplicarse mediante el PLL. Muy brevemente, me gustaría explicar qué es un PLL. PLL significa bucle de enganche de fase. Es una unidad de hardware que puede, entre otras cosas, proporcionar una señal de reloj en su salida que es un múltiplo de la señal de reloj de entrada. Las señales de reloj se pueden configurar fácilmente en CubeMX. Como escribimos el código en las secciones de código de usuario, la configuración de la red de reloj puede modificarse y generarse más adelante sin ningún problema. Después del multiplexor de reloj del sistema, encontramos el campo sysclk, que es la fuente principal de reloj para el procesador. Esto se asigna al predivisor AHB, que da el valor de HCLK. El reloj de los periféricos se determina a partir de esto mediante un posible ajuste fino usando los predivisores APB1 y APB2. La señal de reloj se puede cambiar en tiempo de ejecución. Vuelve al archivo principal .c y encuentra la función initState dentro de él. Esto establece la frecuencia del reloj según el modo seleccionado. Haz clic en la función disable PLL, luego presiona F2 para ver la definición de la función. Puedes ver que primero habilita la fuente de reloj HSI, luego espera hasta que el HSI esté activo, después lo establece como la fuente principal de reloj y finalmente desactiva el PLL. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es volver a inicializar la estructura RSC OSC init en la función change PLL prescaler con los nuevos parámetros que queremos establecer. Si regresamos a CubeMX y revisamos la sección alrededor del PLL, podemos ver que simplemente estamos configurando estos valores desde el software. Al cambiar el reloj del sistema, el valor de la latencia de la flash también debe ajustarse al retardo apropiado, dependiendo de la frecuencia y la fuente de alimentación del microcontrolador, lo cual es necesario para asegurar que los datos leídos de la memoria flash sean correctos. Esto significa que cuanto mayor sea la frecuencia del reloj y menor el voltaje de alimentación, más tendrá que retrasar el sistema los ciclos de ejecución de la CPU, compensando así la lentitud de la memoria flash. Estos valores también se muestran en esta tabla. Por ejemplo, a un voltaje de 3.3 voltios y una velocidad de reloj de 168 MHz, se requieren 5 ciclos de espera. Sin embargo, hay que tener cuidado de que la frecuencia principal de reloj especificada para nuestro programa no sea inferior al requisito mínimo de frecuencia de los periféricos utilizados. Eso puede ser Ethernet, USB o I²C. Afortunadamente, CubeMX está ahí para ayudar y no nos permitirá establecer un valor incorrecto si usamos el configurador de reloj. El rendimiento computacional depende en gran medida de la frecuencia de reloj, ya que las instrucciones se ejecutan de forma periódica. Esto significa que si se reduce la frecuencia, también se reduce el consumo de energía, ya que los interruptores CMOS cambian de estado con menor frecuencia. Sin embargo, esto también ralentiza la ejecución de las instrucciones, manteniendo así el controlador en modo de funcionamiento durante más tiempo. Por lo tanto, si tienes una tarea que requiere mucha capacidad de cómputo, aumentar la frecuencia del reloj puede, de hecho, resultar en un menor consumo de energía para completar la tarea. Para una aceleración adicional, se puede habilitar el ART o acelerador de memoria en tiempo real adaptativo para acelerar la tarea que debe completar el microcontrolador. Una vez que se completa la tarea intensiva en cómputo, puedes reducir inmediatamente la frecuencia del reloj del controlador, o si has estado usando el acelerador ART, puede ser útil apagarlo.
De esta manera, solo habrá un pico corto en el consumo de energía, y luego el microcontrolador puede volver a dormir, lo que dará como resultado solo un pequeño aumento en el consumo de energía promedio. Estaba pensando en reducir el voltaje de suministro de mi sistema de 5 voltios a 3,3 voltios. ¿Esto afecta de alguna manera al consumo actual? Seguro. Si se reduce la tensión de alimentación, el consumo de corriente también se reducirá. Sin embargo, se debe prestar atención al nivel de voltaje de alimentación de los componentes en el circuito. Por supuesto, no es posible usar un voltaje inferior al mínimo requerido. En general, se puede bajar hasta 2,5 voltios casi sin problemas. Para dispositivos que requieren más energía, como una pantalla, vale la pena señalar que la circuitería lógica interna de la pantalla y los componentes que realmente la controlan pueden tener diferentes requisitos mínimos de energía. Mi siguiente pregunta será diferente al tema anterior. Sé que el periférico GPIO también está basado en CMOS, así que mientras más veces se conmuta el pin, más consume. Si usamos un pin como salida, somos conscientes de esto, pero si no usamos el pin, entonces después del reinicio se configuran como entradas digitales. ¿Esto puede causar algún problema? Gracias. Esa es una buena pregunta. Un pin flotante sensible puede empezar a actuar como una antena cuando está expuesto al ruido ambiental. El fenómeno de que el pin quede flotando se debe a que, en esta etapa, no hay ninguna resistencia configurada por software para el pin dentro del controlador, ni hacia el voltaje de alimentación ni hacia el potencial de tierra. Lo creas o no, esta condición puede aumentar el consumo de energía, y no es fácil de detectar porque el ruido varía tanto en frecuencia como en amplitud. Una solución para esto es configurar estos pines no utilizados como entradas analógicas, de modo que el circuito disparador de Schmitt en el periférico quede inactivo, como se muestra en esta figura. Además, si lo configuras como entrada, también es recomendable minimizar la velocidad del pin, reduciendo así el rebote. Esta técnica es muy adecuada para entradas en las que se necesitan detectar señales de cambio lento, por ejemplo, para botones pulsadores. Las soluciones discutidas hasta ahora realmente no afectan a los demás componentes del circuito, ya que configuramos los pines como entradas. Sin embargo, este no es el caso de la solución adicional en la que el pin se configura como salida, por ejemplo, en modo push-pull, y luego se lleva a nivel lógico 0. En este caso, es importante revisar los detalles del circuito asociado para ver qué efecto podría tener este paso. Gracias por la respuesta. De nada. Y ahora hablemos un poco sobre la programación orientada a eventos. Orientado a eventos significa que siempre que se requiera un resultado para continuar una tarea, deberías intentar configurar una interrupción y solo activar el controlador cuando tenga una tarea real que realizar. Un buen ejemplo de este tipo de espera es el caso de las comunicaciones, pero también es una técnica útil para un simple parpadeo de LED. Con este enfoque es posible lograr un funcionamiento mucho más dinámico. En términos generales, si tiene más de 3 estados de control en una aplicación, vale la pena utilizar una máquina de estados, lo que también aumenta enormemente la claridad. Has oído hablar de las máquinas de estados en el 7º capítulo de Crystal Clear Electronics 2. Anteriormente hemos hablado del acelerador ART, pero ahora veamos qué significa realmente este término. Balázs, ¿podrías resumir esto, por favor? ¿Seguro? Un acelerador ART, que significa acelerador adaptativo en tiempo real, es una característica que puede cargar instrucciones desde la memoria con la ayuda del buffer de prelectura de manera más eficiente dentro del controlador como parte de un periférico flash. Cuando está activo, ya que está deshabilitado por defecto, realiza la prelectura de la siguiente instrucción. Esta es la parte de obtención y datos, eliminando el acceso lento a la memoria flash, y por lo tanto, aumentando la cantidad de instrucciones que se pueden ejecutar en una unidad de tiempo. De manera óptima, puede lograr hasta el doble de aceleración en el tiempo de ejecución. Genial, gracias. Ahora mostraré un diagrama sobre esto. Aquí pueden ver el proceso de cómo funciona el mecanismo de prelectura. Las instrucciones se cargan de manera intercalada. Mientras se completa una lectura de la memoria flash, la siguiente ya se está preparando.
La parte superior de la figura muestra la implementación sin prelectura. Por supuesto, cuando el usuario no está preocupado por el rendimiento computacional, sino por cómo minimizar el consumo de energía, esta funcionalidad se puede desactivar. Esto reduce el uso de la memoria flash, lo que puede resultar en una reducción de consumo de hasta un 10%. Por supuesto, esto también depende en gran medida de cuánta memoria flash utiliza el programa. El siguiente fragmento de código muestra cómo habilitar o deshabilitar esta funcionalidad. Primero tenemos que comprobar si el acelerador está activado. Si no es así, podemos activarlo habilitando el buffer de prelectura necesario, así como las cachés de instrucciones y de datos. Si la caché ya está activada, puedes desactivarla deshabilitando el mismo buffer y las cachés. La optimización de código a veces puede ser un arma de doble filo desde el punto de vista de la depuración, porque el compilador podría eliminar variables importantes durante la optimización si no tienes cuidado. Este escenario suele ocurrir con variables utilizadas en rutinas de interrupción. Con fines de optimización, estas se consideran variables no utilizadas, ya que durante la ejecución normal de este código, las funciones del manejador de interrupciones no se llaman sin una interrupción. Para evitar esto, podemos usar la palabra clave volatile antes de las variables. Esto le indica al compilador que tenemos un propósito definido para la variable, así que debe dejarla tal cual. Después de esto, la optimización para el consumo tendrá un efecto en el sentido de que el compilador no se comportará como lo hace por defecto, que es el O0, sino que comenzará a interpretar cada fragmento de código según el nivel de optimización establecido. Ya no generará un ensamblador que refleje uno a uno el código C con la misma funcionalidad, sino que intentará optimizar su salida a nivel de ensamblador, dependiendo del tipo y nivel de optimización. Los métodos de optimización se discuten con más detalle en el capítulo 6, así que no entraremos en ellos ahora. La familia de controladores STM32F4 en la placa de desarrollo incluye varios periféricos que admiten acceso directo a memoria, o DMA por sus siglas en inglés. DMA es una técnica de transferencia de datos que permite que los datos se intercambien directamente entre la memoria operativa y el periférico sin la intervención del controlador central. En este caso, los periféricos omiten la CPU del controlador y se comunican directamente con la memoria. Así, hasta que se recibe una interrupción del periférico que indique el final de la transferencia de datos, el controlador puede ponerse en modo de suspensión. Esta técnica también ahorra mucha energía. A primera vista, esto puede no parecer una diferencia significativa, pero si se considera que, por ejemplo, en un dispositivo donde varios controladores o sensores trabajan juntos e intercambian una enorme cantidad de mensajes periódicamente, la diferencia puede ser notable. Si usas tu dispositivo en modo de bajo consumo, es recomendable apagar el reloj de cualquier periférico que no esté en uso, reduciendo así el consumo de energía, ya que algunas partes del circuito pueden seguir consumiendo energía, incluso cuando están inactivas. Un ejemplo de un periférico que funciona de manera continua es el ADC. Aquí mostramos otro fragmento de código donde puedes ver que, por ejemplo, con estos comandos del programa podemos encender y apagar la señal de reloj del puerto GPIO-A. Es momento de hablar más sobre los periféricos de comunicación y más específicamente sobre la optimización del consumo de energía. ¿Qué tipo de técnicas deberíamos considerar? Tenemos algunas opciones, pero en general es cierto para las comunicaciones en serie que se puede ahorrar más energía cuando el bus está en estado inactivo. Otra opción para ahorrar energía es el uso de DMA, que puede escribir directamente en la memoria omitiendo al procesador, lo cual también es posible en el modo de suspensión que vimos anteriormente, ya que en ese estado solo el núcleo del procesador está apagado. También puedes intentar acelerar la comunicación aumentando el valor de la tasa de baudios. Esto permite que la comunicación se complete en un intervalo de tiempo más corto, de modo que podamos poner el controlador en modo de suspensión antes. Otra opción es reducir la frecuencia de reloj del periférico de comunicación al nivel requerido por la tasa de baudios seleccionada. Esto minimiza los cambios de reloj innecesarios en el periférico. Otra solución puede ser comprimir los datos que se van a transmitir. Un buen ejemplo para ilustrar esto es si tienes una fila de 6 botones en una aplicación y 2 LEDs cuyos estados actuales deseas enviar en intervalos especificados.
En este caso, tiene sentido usar un solo paquete de 8 bits en lugar de 2 paquetes separados. Es posible que ya hayas escuchado en capítulos anteriores que, si el periférico actual no está en uso, puedes apagar su reloj. Esto también es una situación de depende. Si quieres un menor consumo de energía, entonces tendrás una comunicación más lenta. Esto significa que el proceso tomará más tiempo, reduciendo así el tiempo que permanece apagado. El otro lado de la historia es cuando quieres una comunicación más rápida, lo que implica un mayor consumo de energía. A cambio, podemos mantener el periférico apagado por más tiempo. Cierto, pero este método solo es posible si la fuente de alimentación es capaz de manejar este aumento repentino en la demanda de energía. En la comunicación I2C, por ejemplo, con una memoria externa, se recomienda comenzar a direccionar, si tienes la opción, desde el valor máximo hacia abajo, no desde cero. Este truco puede lograr un ahorro de energía bastante significativo. Veamos cómo. Por defecto, la salida de colector abierto se mantiene en nivel alto lógico mediante las resistencias RP, de modo que cuando se inicia la comunicación, el transistor conmuta y lleva las señales SDA y SCL a nivel bajo lógico. En consecuencia, por cada valor binario 0 enviado, circula corriente a través de la resistencia RP, cuya duración depende de la velocidad de la comunicación. Ahora entiendo por qué dijiste que es mejor empezar desde el valor máximo e ir bajando. Este método produce la mayor cantidad de bits con valor 1 en la dirección. Exactamente. Esto es lo que pudimos abarcar en un solo episodio. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.